¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, un placer saludarle. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Fuentes Confiables. El día de hoy estaremos dedicando el programa entero a la situación en Venezuela, que ya no es solamente Venezuela, es una situación global. Es una situación que también ha llevado a medirse a países como Rusia y Estados Unidos. Ha encontrado también eco en Hezbollah, por ejemplo, apoyando al régimen de Maduro. También la posición de muchos países que reconocen a Juan Guaidó, más de una docena de países que reconocen a Juan Guaidó como el presidente encargado, el presidente interino de Venezuela. Pero ¿hacia dónde va todo esto? ¿Qué tan grande puede ser este conflicto ahora, de acuerdo a las declaraciones que hemos escuchado en las últimas horas? Rusia midiéndose, repito usted, con los Estados Unidos y también diciendo que estaría dispuesto a ser un mediador para un diálogo, una palabra desgastada y mal percibida por muchos venezolanos y también por parte de la comunidad internacional. Por otra parte, lo que la OEA ya ha hecho, el secretario Luis Almagro reconoce a Juan Guaidó, pero además nombran un nuevo representante, un representante que estaría vinculado precisamente a Juan Guaidó y a este gobierno que se reconoce como interino. ¿Y qué pasa entonces con el encargado que había sido nombrado por el régimen de Maduro? En fin, hay tantas y tantas cosas y tantos ángulos que hablar que trataremos de abarcarlos. Hoy más que nunca le recuerdo que este programa está siendo grabado. ¿Por qué más que nunca? Porque la situación en Venezuela está cambiando al minuto, ¿eh? Al minuto. Así que algunas de las situaciones seguramente estarán un poco viejas para cuando este programa salga al aire. Espero que no todas ellas. Y bueno, pues espero que lo disfrute, sobre todo que lo entienda y que profundice en muchos de los conceptos que hoy algunos les pasan por desapercibido. Le voy a dar la bienvenida a mis invitados. Le doy la bienvenida al profe Eduardo Gamarra, es profesor titular de Ciencias Políticas de la FIU, director of the Latino Public Opinion Forum. Tiene libros muy destacados, entre los cuales se encuentra en 2017 el libro Culture and National Security in the Americas, en 2013 Patrones de Narcotráfico en América Latina y el Caribe, en 2002 Centroamérica 2020, un nuevo modelo de desarrollo regional. Profe Gamarra. Placer, como siempre. Gracias por estar aquí. María Elena Lavaud. ¿Es Lavaud? ¿Sí lo digo bien o Lavaud? Lavaux. Lavaud. Ah, es francesísimo, ¿no? Ok. Lavaud. Periodista venezolana, ha sido presentadora de televisión, en radio, en Globovisión, Unión Radio y Radio Caracas. Televisión, además de otros medios como Televisa, el Diario de las Américas, ha publicado 3 libros, entre ellos el más exitoso llamado Días de Rojo. Pero bueno, también el de La Habana sin tacones, La Habana, que sí, está La más Habana. vigente que nunca. Claro. Bienvenida, María Elena. Gracias, Fernando, y no me canso de darte las gracias también por tu compromiso, por tu insistencia y por el cariño tan grande que nos tienes a todos. No, es nuestro trabajo, pero gracias. Gracias, María Elena Lavaud. Gracias. Por nada. A ver, ahí voy con otro. ¿Por qué no fue tan difícil? Vladimir Kieslinger. Perfecto. ¿Ese es alemán? Así es. Kieslinger, pero es venezolano. Así es. Es director y conductor del programa Radial América es Noticia, profesor de diversas cátedras en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, la famosa UCB, y entre las que destaca gerencia de crisis. De comunicación en crisis, sí. De la UCAP. De la UCAP. Sí. O sea, tú eres de esos de control, ¿no? Cuando hay alguna crisis. Correcto. Sí, que la embarra algún artista, te busca y dice, vamos a arreglar esto, ¿no? En los O algún Claro, político también, por supuesto. Más, lo que pasa es que eso es más difícil, cuando le embarran Así es. más difícil controlar la crisis. Pero bueno, oye, bienvenido a los tres. Gracias, Fernando. Oiga, ¿por dónde quieren empezar? Porque hay muchos lados por dónde empezar. Me desayuno hoy que estamos grabando con la noticia. Yo decía en conclusiones esta semana, en una declaración de Maduro, donde deja claro que Guaidó no tiene ninguna injerencia o poder sobre las Fuerzas Armadas. Y entonces replico yo y le digo, es cierto, hasta ahora, señor Maduro, pero sobre el billete, quién sabe, ahí sí puede decir Guaidó. Lo dije yo pensando honestamente más en el tema de la ayuda humanitaria de Estados Unidos. Pero entonces de pronto veo que el BID le agarra el oro y dice, no, te lo vamos a regresar, Mr. Maduro. Quiero preguntarles algo que no sé si la gente entiende el concepto. Está el poder de la Fuerza Armada, ¿no? Para el régimen de Maduro, hasta ahora está de ese lado. No lo tiene Guaidó. Entonces hay quienes, voy a evitar el nombre, pero tú sabes de quién hablo, dicen que no se tiene la fuerza física de parte de la Asamblea y de Guaidó para esto. Pero yo digo, con el apoyo de la comunidad internacional y el dinero, ¿Guaidó logra tener la misma fuerza que Maduro? ¿Profe?
Yo creo que aún no. Todavía. Todavía no. Y creo que, primero porque toda sanción, y esta es una sanción más, ¿no? Sí, al final de cuentas. Se demora mucho en tener un impacto, ¿no? Y eso por una parte, ¿no? Lo positivo es que ya no es simplemente Estados Unidos, ya no son países aislados, ahora estamos hablando también de organismos internacionales, ¿no? Financieros internacionales que están tomando decisiones muy duras que a la larga van a tener un impacto. O sea, Venezuela en este momento no tiene acceso a crédito, no tiene acceso a ningún préstamo, y ahora con la sanción sobre precisamente el oro, le cierran otro canal más, ¿no? Ahora, a pesar de eso, tienen el país que mayor crédito tiene hoy en Venezuela es la China, ¿no? O sea, y eso no se ha cerrado. Tampoco se ha cerrado el tema ruso ni las relaciones nuevas, precisamente sobre el tema de oro, que tiene que es Turquía, ¿no? Entonces, y otros países árabes, ¿no? Y otros países árabes, ¿no? Además que está, pues obviamente, una dimensión que la hemos hablado mucho y que se la ha estudiado muchísimo, que es todo el tema del crimen organizado. Y la gran cantidad de dinero que fluye, ¿no?, a la economía venezolana por esa vía. Entonces yo creo que todavía hay mucho trecho por recorrer, ¿no? Y por otra parte, o sea, estamos hablando, uno de mis colegas habla mucho de que Venezuela hoy es un estado fallido. Sí, yo creo que sí. Sin embargo, el hecho de que el presidente Maduro, ¿no?, de facto en este momento, tiene control sobre las Fuerzas Armadas, que ratifican su apoyo al gobierno de Maduro, que la policía sigue estando bajo su control, que el Tesoro está bajo su control, es muy difícil para un presidente interino y constitucional que acceda, ¿no?, a lo que es verdaderamente el Estado. María Elena Lavón. Bueno. Ya sé, a ver, dale. ¿Qué cosa? No, que te vi la cara, pero dale. Recuerdo la última vez que vine para acá, hace un par de semanas, que estábamos en la especulación, en la elucubración de por qué no se producía la asunción de Juan Guaidó, porque es asumir la competencia de la Constitución lo que ha hecho, asumir la competencia de la Presidencia de la República. Y ahí nos aproximamos a algo que yo hoy veo con mucha claridad, y es que hay un plan en pleno desarrollo. Yo no quisiera ser categórica en ningún aspecto sobre eventos que, como tú acabas de decir, están desarrollándose minuto a minuto. Y no es una simple observación, es el seguimiento de lo que estamos viendo. Todos los días estamos viendo un paso más, un paso más, un paso más. Además, con el respaldo de una comunidad internacional que está sólida, con líneas claras. Esto no había ocurrido jamás. Esto es un precedente muy importante. Lo está detonando Venezuela, pero también está poniendo sobre el tapete internacional las posiciones de países que son cuestionables, sus doctrinas y sus ideas políticas frente a la violación de los derechos humanos. Yo creo que justamente porque hay la conciencia de que en Venezuela estamos tratando de desbancar a una dictadura narcotraficante y amponil, por eso es que se ha tomado un tiempo valiosísimo para desarrollar el plan que se está desarrollando. Guaidó está siguiendo un plan, es muy claro, su discurso es contundente, el mensaje a los militares, a los policías, a cualquier militante revolucionario que tenga dudas, que creo que hoy es la mayoría. Yo no me atrevería a decir categóricamente que el ilegítimo señor Nicolás Maduro tiene el poder sobre la Fuerza Armada. En absoluto, yo tengo mis dudas, porque a mí me llama muchísimo la atención cómo hasta ahora no ha habido un derroche de fuerza por parte del gobierno, cómo no ha habido una reacción aplastante. ¿Cómo no ha ocurrido esto? Creo que tiene mucho que ver también la observación internacional, ¿no? Sí. Estamos hablando de más de 30 muertos, ¿no? Sí. O sea, para mí sí es una acción aplastante. O sea, cuando tú reprimes con 30 muertos,
me parece bastante, ¿no? Sí, pero ha podido haber detenciones como habían anunciado. Ha podido haber acciones directas contra los líderes de este nuevo gobierno interino. Ya hay la advertencia del Tribunal Supremo de Justicia de un proceso, de una investigación, un proceso penal en contra de los dirigentes. La hay, ¿no? En mi opinión, se están tomando un tiempo que en otras circunstancias no se hubieran tomado. Puede ser, y esto es puede ser, importante. pero- Me parece que es observación internacional lo que los frena, ¿no? Sí, la velocidad ha cambiado, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, habría que analizarlo desde dos perspectivas distintas. La primera, la percepción que tenía el pueblo venezolano ante las acciones difusas de la comunidad internacional que no se sentían en carne propia. Pero ahora, de lo difuso a lo específico. Y vamos a este día viernes, la Unión Europea, que ha sido la última en pronunciarse, las 28 naciones al unísono dijeron: hey, Maduro, te damos un plazo de 8 días. Hasta el momento vamos a esperar para que convoques, obviamente tendríamos que hablar largo y tendido sobre el tema electoral, pero si no convocas a elecciones, vamos a reconocer a Juan Guaidó como el presidente interino. Número uno. Número dos, que lo comentaba Fernando, el Banco de Inglaterra, 1.200 millones de dólares en oro. Está aplicándose el acuerdo firmado, suscrito por los miembros de la Asamblea Nacional. Y otro elemento importante, algo interno que tiene que ver con la fuerza militar, es lo que ha significado el discurso de este viernes en la mañana y hacia horas del mediodía de Juan Guaidó hacia la Fuerza Armada, que es clave, no es de confrontación, no es de amenaza, no es de castigo. Y justamente el mensaje ha sido hacia el pueblo venezolano, que es uno de los actores que se tiene que activar, y del pueblo venezolano hacia la Fuerza Armada Nacional. Así que creo que a lo externo y a lo interno coincido con Marilena, coincido con el profesor Eduardo, sin duda alguna. Hay cambios importantes que, aunque en términos de correlación de fuerza, a lo inmediato no podamos decir que obviamente los fusiles están del lado del régimen y no de la oposición, esto no quiere decir de ninguna manera que se están lanzando tiros al aire sin saber a dónde van. Sin duda alguna hay una estrategia concreta y la podemos ir midiendo incluso desde el mismo momento que, tomando en cuenta el artículo 70 de la Constitución, se activaron los cabildos populares, que se decía cuál es el sentido de un cabildo. Bueno, pues lo tiene. Y es vinculante. Así además. es, y es vinculante. Hay que subrayarlo. La gente, a lo mejor en Latinoamérica, no entiende que el cabildo es como una sesión de la asamblea, pero con un montón de gente. Así es. O sea, es como una sesión de la asamblea, pero para todo el mundo. El que quiera ir va, en lugar de ser en el seno del parlamento, en una calle, y va la gente que quiera ir. Y las decisiones que ahí se toman son vinculantes. Es algo muy democrático, además, ¿no? La Constitución dice textualmente, si mal no recuerdo, todo venezolano, investido o no de autoridad, está en el deber de hacer cumplir la Constitución. Sí. Sí, de la 333, pero fíjate que de cara al artículo 70, que lo tengo a mano, dice justamente que el Cabildo Abierto y la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante. Entre otro, que es lo que estás comentando, o sea, es textual, no es un tema de interpretación. Para que lo entienda la audiencia en Latinoamérica. Voy a hacer pausa, regreso. Mi pregunta es, a mí me queda claro lo que están diciendo. O sea, sí hay un plan, es muy evidente. Bien estructurado, completamente bien estructurado. El acompañamiento de la comunidad internacional le ha dado más forma todavía, ¿no?, a lo que ya se había planteado. Ahora, de ese plan, ¿qué tan factible o qué tan real es poder llevarlo a cabo? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Para que analicemos a ver qué opina cada uno de ustedes. Hago una pausa y regreso, entonces continuamos. Estamos de vuelta. Bueno, vamos a hacerlo, porque ya lo estábamos hablando en el corte comercial. El oficialismo, a través de Jorge Rodríguez, presenta este video en el que presuntamente se comprobaría que Guaidó se habría reunido con Diosdado Cabello, como Diosdado Cabello acusa, ¿no? Él dice que así fue. Dos cosas muy importantes. Desde mi perspectiva, si alguien lo ve diferente, me dicen. Yo en el video no pude ver el rostro de Guaidó. O sea, a mí no me consta que es Guaidó, primero. Segundo, hay una edición, hay un minuto de tiempo perdido entre la salida de Guaidó y la salida de Cabello, ¿no? Primero eso. ¿Qué tan relevante puede ser esto y qué tanto pudiera afectar que realmente se haya reunido? Hasta ahora yo no tengo los elementos para creerlo, aunque hayan presentado este video, porque no está claro. Pero vamos a, hipotéticamente, profe. ¿Habría algún... ¿Usted cree que sea un deal breaker, como dicen en Estados Unidos? ¿Rompetrato? Primero, obviamente que en este momento
van a surgir una cantidad de diferentes, o sea, ya están hablando, Guaidó es en realidad un títere de Leopoldo López, o sea, van a salir una cantidad de rumores, van a salir una cantidad de videos de descrédito, o sea que son exactamente, son expertos. Entonces yo creo que es muy difícil. Ahora, supongamos que sí sea cierto. Supongamos. Mira, yo creo que, y esto probablemente voy a tener algo de... Yo sí creo que lo más importante en Venezuela en este momento es ver cómo salen de esto de manera pacífica. Y la única forma de salir de esto de manera pacífica no es una negociación con Rusia de patrocinador, ni siquiera Danilo Medina, ni con AMLO tampoco, exacto, ¿no? Exacto, por supuesto, ni con AMLO. Pero sí creo que hay que considerar una forma pacífica de salir de esto, y la única forma es, por ejemplo, la oferta de amnistía a los militares es un buen paso, ¿no? Es un buen paso, exacto. Pero, o sea, no creo que sea un deal breaker como tal, pero sí creo que, pues es... Primero, creo que probablemente no es cierto. Yo le digo, honestamente, creo, con los elementos de prueba que hay hasta ahora, me parece que es falso. Pero, ¿y por qué planteo el escenario? Voy a decir, Fernando, estás especulando. Es que en el pasado hubo reuniones que no se transparentaron con la población. Correcto. Estoy hablando de la Mesa de la Unidad Democrática y el gobierno. Y cuando se destapó esa reunión real, se vino abajo la Mesa de la Unidad Democrática. Porque la gente sintió que la estaban traicionando. Por supuesto, pero en este momento las circunstancias son totalmente diferentes. 2 días antes de que saliera este video, que muy bien es lo que mejor sabe hacer el equipo de los ilegítimos, capitalizar cualquier cosa, términos, palabras, etcétera, hasta imágenes. 2 días antes de que se difundiera ese video, Guaidó dijo claramente que no se había reunido. El día que se difundió el video, en la rueda de prensa, le preguntaron un par de veces y no hubo una respuesta, hubo movimiento, otra voz se le superpuso, etcétera. Lo que sí dijo claramente, muchas veces, y lo ha dicho, es: si algo tenemos que hablar con los ilegítimos, es solo sobre 3 temas. El retiro de los ilegítimos, la celebración de las nuevas elecciones y la recuperación de la democracia. Si estamos siendo coherentes. Ha sido constante con esa respuesta, eso es cierto. Sí, claro. Entonces, lo que no podemos permitir, Fernando, es la desmoralización por un video que primero no sabemos si es cierto, pero si fuera cierto, no hay que condenar, no hay que caer en la desmoralización y en pensar... Guaidó nos volvió a traer, porque no es cierto. No, es que no necesariamente significa traición, o sea, a lo mejor falta de transparencia. Está negociando términos de cómo te vas a ir. Exacto. Exactamente. Y además que fue un día antes de la juramentación de Juan Guaidó. Pero hay un elemento importante acá. El éxito del régimen venezolano ha estado cimentado en la destrucción de la credibilidad de la oposición y de los líderes de la disidencia en Venezuela sobre la población venezolana y la moral de la gente. Entonces, el objetivo fundamental que se ha ido cumpliendo, afortunadamente a pasos apresurados, ha sido recapitalizar esa moral, esa credibilidad por parte de esta generación de políticos y, por supuesto, qué mejor manera que desvirtuándola por completo. Claro. Pero manejando un escenario de especulación, como lo comentas tú, bueno, yo podría decir 22 de enero, un día antes de la juramentación, condiciones. Tú entregas el poder, hay una negociación, hay una amnistía que no ha sido secreto. De hecho, el propio Guaidó no ha dejado hasta el propio Maduro. Y es que vamos al principio o a la máxima del mayor beneficio para el mayor número de personas. Justicia transicional. Queremos un país libre. Y eso, si eso supone tener concesiones en virtud a la mayoría de la población, pues nos tendremos que sentar. Pero de ninguna manera podemos pretender reeditar lo que ha significado los diálogos y negociaciones que no vienen con Maduro. Nacieron con aquella mesa democrática en aquel Meliá Caracas cuando Chávez en su oportunidad. Es decir, ha sido una metodología reiterada por parte del régimen chavista en Venezuela. María Elena. Que estaba escuchando y no puedo evitar recordar los desafueros que se cometieron en el año 2002 con el gobierno supuesto
de Carmona Stanga. Aquellas imágenes de gente y políticos dándole golpes en la cabeza a los líderes del chavismo en aquel momento, sí. aquella persecución, aquella pedida de cabeza de la gente y cuélguenlos y crucifíquenlos, ¿no? Nosotros hemos madurado, tenemos que madurar porque esa no es la vía, esa no es la vía, no es la forma de lograr que la mayoría sea la mayoría en Venezuela. Hoy, Fernando, no hay oposición, en mi opinión. Yo leí este comentario, lo subiste a Instagram, lo leí hace rato. Hay una fuerza... Compártelo, porque es muy interesante. Claro. Bueno, porque nadie se opone a nada en este momento. Todo el mundo quiere... Es una fuerza democrática. Todo el país está peleando por lo mismo, que es por la recuperación del ejercicio democrático. De distintas tendencias políticas. De todas. Aquí Sí, nadie... hay chavismo ahí, Sí, por hay supuesto, chavismo. y es lo que está ocurriendo ahora. No hay oposición, hay una fuerza democrática pugnando por volver a los esquemas del ejercicio democrático libre. Hay un grupo de personas ilegítimas, porque Maduro no es presidente, es ilegítimo, y hay un movimiento que trata de rescatar lo que debe ser el país. En mi opinión, estamos en un punto de no retorno. Yo hago el ejercicio de dónde vamos a estar de aquí a un mes y me es difícil pensar que todo esto va a ser parte de la historia y que no pasó nada. Es muy difícil. Pues yo lo que también quiero entender y traer, se lo preguntaba al Ledesma, al alcalde Ledesma esta semana, al exalcalde Ledesma, que decía: Antonio, ¿ustedes están conscientes de que el tema venezolano ya no es venezolano? Sí. O sea, y tú tienes a Hezbollah apoyando a Maduro. Hezbollah, o sea, no, es un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos, ¿no? Hezbollah. Estás escuchando a China, estás escuchando a Rusia. Rusia le para el carro a Estados Unidos y le dice: cuidado, porque nosotros vamos a ir con todo también a proteger el régimen de Maduro. O sea, esto ya se convirtió en un conflicto global, profe. Exacto. Y geopolíticamente, Exacto, sí. ¿cuáles son los riesgos de esto? Bueno, esa es una pregunta muy difícil, Fernando, porque en primer lugar yo creo que se han desatado una serie de expectativas sobre lo que puede hacer la comunidad internacional y particularmente sobre lo que puede hacer Estados Unidos. Ya yo creo que hay que obrar con muchísima cautela, ¿no? Veamos acá, por ejemplo, el caso del senador Rubio, que se ha convertido básicamente, el Miami Herald lo coronó como el artífice de la... Pero yo creo que es muy riesgoso depender de la comunidad internacional para resolver un problema interno como este, ¿no? Y lo digo porque la historia de los Estados Unidos, especialmente en contextos donde han habido actores extrahemisféricos, no es buena. Les recuerdo la Bahía de los Cochinos. Ajá. ¿Ok? Entonces, desatar una serie de expectativas con la esperanza de que Estados Unidos intervenga o que envíe tropas o lo que sea, ¿no? O que fomente un golpe militar o apoye un golpe militar. Y a la hora de la hora, por la crisis que nosotros estamos viviendo precisamente en este país, ¿a qué hora vamos a estar preocupados de un país que realmente solo se convertiría en una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos si es que efectivamente interviene Rusia, China, Hezbollah, etc.? Y yo entiendo lo que dice, profe, pero déjeme agregarle un poquito de pimienta al caldo, ¿no? Es que yo pienso en Donald Trump y en quién es Donald Trump. Y cuando veo que le avientan un reto tan frontal desde el Kremlin, me pregunto, ¿qué pasa en el ego de Donald Trump? Porque está ocupado con el cierre parcial del gobierno y que lo va a reabrir entonces por cierto tiempo y luego lo vuelve a cerrar y su muro y la economía. Pero usted sabe que cuando a Donald Trump alguien le lleva la contraria, Donald Trump no se calla. Y una de las formas en las que ha demostrado que no se va a callar es esto, reconociendo a Guaidó y escalando, y dejamos a nuestros diplomáticos y vamos a dar ayuda humanitaria. O sea, todo esto, y esto del Kremlin acaba de pasar. Sí. Estados Unidos no se va a quedar callado, Donald Trump no se va a quedar callado. Entonces, yo entiendo lo que usted me dice, en el mundo democrático estadounidense, no en el mundo de Trump. O sea, déjame hacer pausa para revisar. Pero lo hemos dicho, es la Casa Blanca de Trump. ¿Cuántas veces hemos hablado usted y yo aquí, hombre? No, entonces, déjeme, este es el Fuentes Confiables desde el Rincón, así que aquí se vale. Hago una pausa y regreso.
Esta noche. Estamos de vuelta. Me había quedado pendiente, Vladimir. Señor, estamos hablando del mundo de Trump. Sí, correcto. Y además estábamos hablando de la percepción internacional versus la venezolana. Estoy de acuerdo con el profesor. Es decir, el pueblo venezolano de ninguna manera sería el peor error confiar o poner sus esperanzas solo en una posible intervención. El mejor caso cubano, todavía Cuba está esperando a que los rescaten. Y es una realidad que duele mucho. Ahora bien, vamos a dividirlo en dos tandas. La primera, la internacional. América sigue viviendo las consecuencias de un terrorismo que no es un mito. Hezbollah, a comienzos de los 90, tuvo presencia y generó actos terroristas en Argentina, especialmente con el caso de la AMIA, que por cierto aún la investigación sobre el asesinato, suicidio del fiscal Nisman todavía está en una especie de limbo. Es decir, Argentina todavía siente las consecuencias del terrorismo. Tenemos a un Brasil de Bolsonaro que muy probablemente no va a tener ningún tipo de concesión para elementos que vayan a desestabilizar. Hablábamos el domingo pasado sobre el tema colombiano, el ELN, la presencia posible de adoctrinamiento por parte de miembros del Hezbollah, el ELN, es decir, aunque Venezuela en sí mismo no represente, y lo decía la administración Trump, no es una amenaza usual, es una amenaza inusual la que ocurre en el país. Esto sin duda alguna tiene que no solo levantar las alarmas, sino aumentar el interés en el caso de Estados Unidos y del resto de América Latina por posibles focos que vayan a llegar mucho más lejos de lo que pudo llegar Cuba por un lado. Ahora, por otro lado, Juan Guaidó y la oposición, que pareciera que finalmente tienen un plan bien estructurado, entienden que no pueden posar sus esperanzas sobre la comunidad internacional. Piden el apoyo y el apoyo se está dando. Pero este día viernes al mediodía, Juan Guaidó, el mensaje que envió a los militares fue clave. Por ejemplo, le pedía a la comunidad venezolana que leyera, son solo 4 páginas, la ley de amnistía. Los que pudieran, la imprimieran, y si en su edificio, por ejemplo, había un funcionario militar, en vez de atacarlo como hemos estado acostumbrados los venezolanos, que agarraran y le pasaran bajo la puerta, le pasaran la ley de amnistía, que se reunieran 5 o 6 ciudadanos venezolanos y que llegaran a algún tipo de comando de la fuerza militar o policial y entregar. Es decir, el mensaje es clave para que haya una salida a la crisis venezolana, ojalá que sea pacífica. Tienen que activarse 3 actores clave. El pueblo venezolano, que estaba totalmente desmoralizado, lo decía Marilena, ahora vemos una nueva ola en la que se está montando el pueblo venezolano. El segundo, la Fuerza Armada Nacional, incluyendo las fuerzas policiales. Y el tercero, un resquebrajamiento de las élites del poder, que lo hemos visto poco a poco, Luis Ortega Díaz, Cristian Serpa, Rafael Ramírez, que son individuos que han cometido delitos tan graves como violaciones a los derechos humanos, pero que formaban parte de la columna vertebral que conformaba eso que sostenía el régimen. Entonces, en la medida en la que se activen estos 3 factores, pues vamos a lograr llegar al punto. Hasta el momento no se ha logrado. Pareciera que ahora va a ser posible. Se cayó una luz, no se preocupen, no pasa nada. Pero, ¿sabes que siempre me pregunto yo, cierto que Venezuela debe arreglar sus problemas en el interior, ¿no? Y que sería un error pensar que la solución va a venir por la comunidad internacional. Pero es que hoy por hoy, perdón que lo diga, pero Juan Guaidó está apoyándose en la comunidad internacional. O sea, el efecto interno de Juan Guaidó no ha sido efecto sin el apoyo de la comunidad internacional. Lo hablamos la semana pasada. Juan Guaidó, cuando apareció Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, María Elena, no había esto que hay hoy. Yo creo que no. Cuando se juramentó, que lo dijimos tú y yo, venía este efecto dominó y así fue, tal cual. Hoy es Juan Guaidó diferente por ese efecto dominó. Pero está dependiendo de eso, está dependiendo de ese reconocimiento, está dependiendo de ese manejemos el dinero con nosotros, no con el régimen. Tiene un peso específico. Entonces, sí está dependiendo de la comunidad, sí se está recargando en la comunidad internacional. Yo no lo veo así, Fernando. Fíjate, yo elijo pensar que en Venezuela el pueblo ha demostrado la madurez suficiente para entender que hay un plan, que lo está comprendiendo y está haciendo lo que tiene que hacer. Quizá hasta hace muy poco había la ilusión colectiva de que vinieran, que nos intervengan, que venga quien sea y nos saque de esto. Hoy pienso que hay la conciencia de que tenemos que hacer paso a paso lo que nos toca hacer
para que ese acompañamiento de la comunidad internacional se concrete en los términos que le es posible concretar dentro del marco de lo políticamente aceptable y diplomáticamente aceptable, ¿no? Yo creo que hay esa conciencia. Mira, ojalá estés en lo correcto. Bueno, sin embargo, y quizás como no venezolano, ¿no? Y un poco observador desde la distancia, ¿no? Estas movilizaciones, ¿no? Y esta unidad que en este momento reflejan, en los últimos 20 años en Venezuela lo que hemos visto es una serie de momentos en los que se refleja una unidad que se quiebra. Hemos visto instancias donde el pueblo venezolano se volcó a las calles durante 3 meses. Sí, sí, sí. Y cuando 2017, hubo, sí. ¿no? Asesinatos, o sea, una represión bárbara 2014. que no Y se bueno, está pues, dando por ahora. supuesto, sí, y, pero y eventualmente, mira, constante. estas pero nunca hubo movilizaciones un son... discurso como el de ahora y nunca hubo unas condiciones María como la Elena, de ahora. El tema es Sí. cuánto Pues el tiempo discurso pueden fue, sostener te digo esto. algo, y con todo respeto, Sí. el discurso fue más contundente en su momento con Leopoldo López. No, no pienso Ojo, eso. ojo, en la Nunca se motivación, ojo, en la motivación, No, pero en la nunca motivación. se le abrió la puerta, nunca se le abrió una válvula a toda esta presión, Entonces, Fernando. por eso te digo, pero en el Nunca. discurso de Leopoldo López fue mucho más poderoso en su momento, porque no tenía este mecanismo internacional que tiene Juan Guaidó. Es decir, aquí cuando se le habla a la masa, al venezolano, en el Cabildo Abierto, ya no se habla solo Juan Guaidó, se habla Estados Unidos, se habla la Unión Europea, se hablan los países latinoamericanos. La palabra de Juan Guaidó va acompañada de la comunidad internacional. Claro. En su momento Leopoldo no tuvo No. ese acompañamiento y su palabra movilizó masas que llevaron precisamente a la calle a la gente, ¿no? Qué bueno que Juan Guaidó tenga esa fuerza que logra esta conexión. Pero, insisto, es por la comunidad internacional que hoy está pasando lo que está pasando. Mi pregunta, y la dejo en la mesa para rezar, si se traba la participación de la comunidad internacional por estos poderes que estamos viendo, Rusia, Estados Unidos, China, países árabes, y de pronto deciden, nadie se echa para atrás, pero todo el mundo decide pararse. ¿Saben qué? Vamos a pararnos todos aquí para no nos peleemos. ¿Qué pasa? Juan Guaidó y ese movimiento hoy en Venezuela solos pueden. Esa es la pregunta que yo dejo en la mesa. Excelente. Y los venezolanos, ¿no? Hago una pausa y regreso. Digo, hay que pensarlo, puede ocurrir, ¿no? Triste. Detrás de cada evento. Estamos de vuelta. Entonces, les decía yo, porque a veces ocurre cuando va escalando la tensión entre otros países que se encuentran alrededor de un tercero, hay de pronto quien dice, vamos a parar aquí todos, no nos conflictuemos Rusia y Estados Unidos por otro país, vamos a parar aquí. Y si esto llega a pasar, todo el mundo ya fijó postura, pero se paran, y vamos a dar un paso atrás y vemos qué hacen ellos. ¿Qué pasa con Guaidó? ¿Qué pasa con esta idea y esta estructura de gobierno que está tratando de plantear? Esa es mi pregunta, porque puede pasar, es un escenario. Sí, no creo que ocurra, pero manejando ese escenario, y creo que eso lo ha previsto la oposición, lo ha previsto Guaidó, de allí a que el mensaje a los militares sea clave. Aquí, si no se logra convencer a los militares para que se pongan al lado de la Constitución y dejen al régimen, pues no vamos a llegar a absolutamente nada, ni siquiera contando con el apoyo de la comunidad internacional. ¿Es difícil? Sí. Imposible no, porque esa válvula de escape que se abrió, que tiene que ver, insisto, con la ley de amnistía, que es más poderosa de lo que uno pudiera imaginarse, donde hay que entender que la Fuerza Armada y las élites del poder están hasta acá de hechos de corrupción, porque es un Estado criminal, como lo dice María Corina Machado, pero bajo el principio que es un Estado criminal y que la mayoría de los que conforman este Estado han cometido delitos y que ven en esta su salvación, pueden potencialmente convertirse en aliados para la caída del régimen con un fin único, salvar el pellejo. Sí, entonces, por eso es que el mensaje de Guaidó ocupa al menos el 40% de su discurso a hablarle a la fuerza militar y a las élites del poder. Él no está diciéndole a los venezolanos, vamos con la comunidad internacional. Obvio, la marca respaldadora, digamos, los que están allí. Es que vengo dando ahí. fuerza. Es como el niño, ¿no? Que llega y se le cuadra, el niño de 11 años se le cuadra al hermano de 18
y le dice, te voy a romper la cara. El hermano de 18 se le muere de la risa. Claro. Cuando el papá está parado atrás. Hasta que ve la patota atrás. Claro, Sí. es esa escena, ¿no? Ahí, Sí. ahí está. Y es esa. Y la ley de amnistía cobra esta fuerza porque dice, ¿y que tú me vas a perdonar? No, no, hay toda esa comunidad internacional atrás. Por eso es que yo digo que el escenario es absolutamente diferente, Fernando. Hagamos el ejercicio de que sí, de que la comunidad internacional dijo, paremos y veamos a ver qué es lo que esta gente está haciendo. Hay que recordar que cada segundo del que estamos hablando ahora, esta salida del conflicto venezolano ya no es pacífica, porque ya han muerto muchísimos venezolanos. Y yo me temo que todavía haya más violencia, perdón por decir esto, pero temo que va a ser así. Sin embargo, cada segundo que hablamos, hay un venezolano muriéndose de hambre, hay una mujer que está pariendo en la calle, hay niños desnutridos y hay una catástrofe social tan grande, que está cobrando vidas, que como quiera que sea. y está cobrando adeptos para la solución. Esta jugada de pedir que se fotocopie la ley de amnistía y de convertir a cada venezolano en factor multiplicador de un mensaje, eso tiene un efecto poderoso. Eso es el famoso grassroots que le decimos acá en Estados Unidos, es trabajar directo con la comunidad. Siendo un poco abogado del diablo, ¿no? Acá hay dos elementos que creo que deben considerar. Una pregunta es si es que minuto a minuto, día a día, semana a semana, si se mantiene la situación actual, ¿quién se fortalece? ¿Guaidó o Maduro? En mi opinión, se fortalece Maduro. Maduro. Mientras más dura el conflicto, más se fortalece Maduro. Ese es un... Y el segundo, que tiene que ver con algo que no lo hemos conversado todavía, que tiene que ver con la gran y enorme presencia de Cuba en este conflicto, ¿no? Es decir, yo creo que los venezolanos todos siempre hablan de la importancia de Cuba y lo vemos más o menos como, bueno, esa es la cantaleta de la derecha, etc. Pero es absolutamente real. El gran perdedor, si es que cae Maduro y cae el régimen en Venezuela, es Cuba. Y por eso es que yo creo que en este entorno, la importancia de Rusia, la importancia de la China, hasta la importancia de Turquía, pero el papel que está cumpliendo Cuba, ¿no? Yo creo que es lo que hace precisamente que minimice la posibilidad de que funcione este plan de amnistía. Porque si hay algo que uno conoce de los cubanos, es que ellos no negocian, absolutamente no ceden. Prefieren el enfrentamiento fratricida, ¿no?, a tener que... porque para ellos sería básicamente el fin. Es que para ellos sí es patria o muerte. Sí, pero eso sería presuponer que dentro de la estructura de la Fuerza Armada está podrido desde arriba hasta abajo, y eso no es cierto. No, es que, ¿sabes qué, Mariela? Yo creo que ahí hay una mala interpretación porque la gente piensa, no, que están podridos. No, hay una infiltración de agentes cubanos. Que la gente entiende o piensa, y el profe no me va a dejar mentir, que es solamente la cúpula militar. No, la inteligencia cubana se infiltra en todos los niveles, porque saben que abajo es donde se puede romper. ¿Estoy equivocado, profe? No, entonces, ese es el problema. Entonces la gente dice, ¿por qué no vienen para acá los mandos bajos? Porque también están infiltrados, no es nada más la cúpula, ese es el punto. Ahora, ¿qué trabajo está haciendo la comunidad internacional hacia ese lado? Para obligar a sacar y terminar con esa injerencia que es aceptada y encubierta. Increíble ver en las manifestaciones prooficialistas banderas de Cuba. Sí. Pero ya con un descaro ahí en la calle. Total. Voy a hacer pausa, voy a hacer pausa. Regresamos en un momento, El Papa Francisco visita Panamá. Bueno, la realidad es... Estamos de vuelta y continuamos con esto. El factor... No, es que es otro tema que yo me lo he cuestionado. O sea, yo veo esta actividad, toda la comunidad internacional enfocada en Venezuela, enfocada en Maduro, enfocada en Guaidó, y la queja permanente de Cuba. Sí. Y entonces yo digo, ¿y quién está enfocándose en Cuba de toda esta comunidad internacional? Porque, vaya, ahí están las Fuerzas Armadas. Y el factor de Cuba en las Fuerzas Armadas es lo que, al parecer, impide que haya una sumatoria de las Fuerzas Armadas. ¿Y quién está trabajando entonces con el tema cubano? Profe, ¿hay alguien? ¿Usted vislumbra que hay algún trabajo concreto en este sentido? No, es que otra vez es algo como que estamos volviendo, vamos a reeditar la Guerra Fría,
¿no? Solo que con una... O sea, acuérdate que Putin es un tipo de derecha, ¿ya? Habrá sido agente de la KGB, pero es un tipo de la derecha y quizás por eso es amigo de Trump. La China es un país absolutamente capitalista, no estamos hablando de socialismo. Es cierto. Los únicos que siguen hablando de un socialismo trasnochado son los cubanos, ¿no? Que tampoco han entendido lo que su propia transición les está diciendo. Pero ellos sí tienen en este hemisferio la mejor inteligencia. Han penetrado los aparatos de inteligencia en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua. Entonces, tumbarlos es muy difícil, ¿no? Y ahora yo creo que sí, ¿cómo te diría? Aplaudo tu optimismo, porque creo que sí es absolutamente necesario ese optimismo, ¿no? La realidad me dice que estos son procesos largos, son procesos que se demoran mucho, ¿no? Y especialmente porque ellos han tenido 20 años de construcción de esto. Son 20 años de construcción. Y la construcción de esto empezó el primer día. Y mucha gente creyó en ellos pensando que eran liberales como el resto de nosotros. Pero ellos desde el principio tenían claro lo que iban a construir. Desmantelar esto, solo hay que preguntarles a los cubanos. Yo creo que en Cuba no hay ideología, profesor, no hay socialismo ni hay principios de ningún tipo, ya filosófico, político, moral, no existe. En Cuba lo que hay es lo mismo que hay en Venezuela ahora, o sea, no creo que haya ningún socialismo que defender, sino todo lo contrario. Yo elijo pensar, sobre riesgo de seguir luciendo naif, que el discurso de Guaidó el viernes, donde introduce el tema cubano, comienza un nuevo capítulo, ya que la ley de amnistía está en la calle y ya el juego se sirvió con el mensaje de repliquen y vamos a darle a esto, ¿no? Sin duda. Quiero pensar que el tema cubano se va a sumar a la agenda del discurso de Guaidó desde Sin duda, este me parece que es una nueva... Porque sí, ciertamente es un tema... Es una nueva puerta. Definitivamente el tema de la amnistía es una nueva puerta que debe tener algún efecto diferente a cómo se vinieron haciendo las cosas antes. ¿Cuál va a ser y qué tan profundo? No lo sabemos. Lo que sí sé es que tengo que hacer pausa. O sea, ya regresé. Vladimir ya quería entrarle. Te prometo que reír. Esta noche. Suspiré porque se nos terminó el programa y ni cuenta nos dimos. Vladimir, prometí que iba contigo. Tengo 2 minutos. Muy bien. El tema cubano se puede desbloquear y se puede desbloquear desde Venezuela. Punto clave. Nosotros tenemos más de 160 militares detenidos hoy día por intento de rescatar la institucionalidad tomando en cuenta el artículo 333 de la Constitución. Aparte de ellos tenemos más de 5.000 oficiales y tropas profesionales que han desertado de la fuerza. Si la Fuerza Armada logra comprar el discurso que está vendiendo Juan Guaidó, sin duda alguna, que el viernes lo dijo contra el tema cubano, pues sin duda alguna vamos a lograr sacar a los cubanos que son los primeros interesados en que esto se mantenga en el tiempo. 1 minuto, Marilyn. Yo sigo confiando en que la situación de Venezuela está en un punto de no retorno. Me es difícil pensar que dentro de 1 o 2 o lo que sea, vamos a volver a lo que teníamos. Para mí no es posible esto. Yo aplaudo la madurez del pueblo venezolano, agradezco desde lo más profundo de mi alma el apoyo de la comunidad internacional, la responsabilidad de periodistas como tú, y sé que este tema es un tema digno de estudio, que está sembrando nuevos paradigmas, nuevos parámetros, nuevas realidades de cara al respeto a los derechos humanos, porque aquí ya no estamos hablando de libre determinación de ningún pueblo, aquí estamos hablando de respetar la calidad humana de las personas. Profe, ya no le puedo dar tiempo. No, está bien. Se lo robó María. Era más importante. No, siempre es importante. Profe Gamarra. Muy amable. Marina. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Me salió bien, fíjate. Mano, beso y abrazo. Soy Fernando El Rincón. Gracias por habernos acompañado a nombre de toda la producción. Y como decimos aquí siempre, si ustedes no saben qué confiar, pues aquí estamos. Fuentes confiables. Básicamente.